Muy bien. Permítanme. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Le pido el favor a las personas que están ingresando que no forman parte de la Universidad Univo ni de la Universidad Americana, que mantengamos los micrófonos en silencio, igual a los estudiantes que se unan a través del enlace. Los invitamos también a que mantengamos los micrófonos en silencio. Habrá un momento para el diálogo, para el compartir. La dinámica es muy sencilla. El profesor Boris Mengíbar, quien nos acompaña desde Univo, El Salvador, docente de la asignatura de Psicología del Desarrollo, él se presentará, iniciará con nuestro primer teórico del desarrollo que vamos a trabajar hoy, que es Piaget, y luego procederé yo a compartirles lo correspondiente a Lawrence Kohlberg. Entonces, Boris, bienvenido a este primer encuentro, que ojalá podamos repetirlo con más frecuencia y que podamos tener otros encuentros también de esta naturaleza. Bienvenido, tienes la palabra y vamos a darle paso a la ponencia. Recuerden que las preguntas se harán después. Primero vienen las ponencias y después vienen las preguntas. Muchas gracias. Invito a todos a que en el chat de Zoom manden sus saludos y nos digan en qué parte del mundo se encuentran. Bueno, muy bien, es partir este día. Saludar a todos sus estudiantes también que forman parte de esta actividad. De verdad que muy contento de alguna manera el compartir los conocimientos y tener una experiencia significativa. Mi nombre es Boris Eduardo Marina Mejía. Soy psicólogo, trabajo en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, El Salvador. Cuento con estudios en una maestría en psicología clínica, adicional. Boris, disculpa, tuvimos un inconveniente técnico, se nos había ido la señal. Ya regresamos, pedimos disculpas por eso. ¿Me escuchas? Hola. Bueno, se volvió ahí. ¿Ah? Es el internet. Déjame, me va a tocar compartir mis datos. Boris, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No. Sí, lo escucho. Voy a utilizar mis datos porque parece que hay dificultades de conectividad. Permíteme un momento, por favor, qué pena. Vamos a compartir los datos. Sí, por ratito se escucha un poquito como entrecortado. No sé si ustedes me escuchan bien. Ya nos vamos a resolver el impasse. Es la señal, licenciado, por rato se corta. Sí, sí, permítanme un... Mucho. Ya estamos resolviendo. Permítanme un segundo. Sí, está bien. Sí, son problemas técnicos, no hay problema. Está bien.
No veo nada. Listo. Ahora sí ya estoy conectado con datos, ya no hay dificultad. Te escuchamos. Sí, ahora se escucha mejor. Muy bien. Creo que quizás no se escuchó lo anterior, pero bueno, nuevamente les comentaba que muy contento de estar compartiendo con ustedes. Quiero darles la bienvenida a todos, a sus estudiantes, a mis estudiantes, alumnos o personas que se han agregado a este bonito foro de aprendizaje. Decirles que mi nombre es Boris Eduardo Medina Benjiva. Soy psicólogo, trabajo para el Hospital Nacional San Juan de Dios en San Miguel. Y pues entre algunos de mis estudios está la maestría en psicología clínica, una especialización en terapia sistémica familiar, una en terapia cognitivo-conductual y una especialización en el manejo y abordaje de personas con diagnósticos crónicos, como lo es el VIH y otros. Fíjese, maestro, que voy a necesitar que me comparta la oportunidad A tratar de darles más. para poder compartir. Ya está habilitado, puedes usarla. Muy bien, ahorita. Siempre me parece que está inhabilitada la opción para poder compartir pantalla. Inténtalo nuevamente. Ok, ahorita. Creo que ahora sí. Ya, Sí, ya se había desactivado cuando hoy se sí. terminó la señal. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar tocando entonces, vamos a iniciar a partir de ahorita con lo que es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Antes de comenzar, quiero comentarles que la agenda que traigo propuesta de análisis de estudio, vamos a intentar, por cuestión del tiempo, tratar de conocer un poco acerca de la biografía, de las nociones piagetianas sobre los estadios, la asimilación y la acomodación, la organización y adaptación, la importancia del juego dentro de esta teoría, los mecanismos del desarrollo, a lo que se le llama el error cognitivo y pues las principales 4 etapas del desarrollo cognitivo, que es donde se fundamenta la la teoría piagetiana. Este enlace que aparece aquí a continuación es el que le mandé por WhatsApp. Y para poder interactuar un poquito con sus alumnos también y juntos con los de acá, me gustaría saber si pueden entrar a ese link para que realicemos una actividad. Vamos a ingresar a ese Padlet, a ese link, y desde el teléfono les va a aparecer una pequeña opción donde el signo característico va a ser como esta letrita que tiene el signo más. Este signo más nos va a servir para poder iniciar con una pregunta simple. Me gustaría que en esa parte pues se conecten, accedan al link y pues escriban su nombre y su apellido. Y si es posible también su país para identificarle, ¿verdad? Y pues me gustaría que demos respuesta a la siguiente pregunta. La pregunta hace referencia a qué han escuchado usted acerca de Jean Piaget. Puede ser que me mencione alguna teoría, cuáles son sus estudios, de dónde es, lo que usted haya escuchado acerca de Jean Piaget para poder tener así como que un bosquejo general. Y los comentarios me van a salir en esta ventana que tengo abierta en este momento. Esto para poder hacerlo un poquito interactivo. Si tienen algún problema con los estudiantes, por favor me lo hace saber para poder orientarles para que hagamos la dinámica. Voy a dar algunos momentos. Si tienen alguna consulta, igual me lo pueden hacer para que respondamos esta pequeña interrogante. Hay que conectarse, hay que dar clic al enlace que los va a llevar a esta página que les estoy mostrando en pantalla. Ahí Acá lo que tenemos que ya lo hacer. están haciendo. Acá ya lo están haciendo y Excelente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahí pues solamente de darle un clic donde dice más, donde tiene el signo de más, así. Y pues agregamos un nombre, un apellido, el país o la procedencia de donde somos.
y agregamos ¿qué es lo que hemos escuchado acerca de Jean Piaget? Así de forma general. Voy a dar unos minutos para que podamos leer qué es lo que hemos escuchado acerca de Jean Piaget, para partir desde ahí. No tiene que ser tampoco algo así demasiadamente grande, ¿verdad? Lo que va a escribir, sino que algo que haga referencia a lo que usted en su proceso de aprendizaje, usted ha escuchado o cómo hace la referencia al hablar de Jean Piaget. Excelente, muy bien. Por acá nos dice Jessica Yanet, desde El Salvador, que ha sido un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo. Claro que sí, correcto, con relación a sus aportes en el estudio de la infancia. Muy bien. Laura Mercado nos dice que planteó la teoría del desarrollo cognitivo del niño mediante el constructivismo. Muy bien, excelente. David Joya nos comenta que el aporte son sobre los estadios del desarrollo cognitivo. Excelente. María López también nos comenta que lo identifica como un psicólogo, por supuesto, su nacionalidad también, en el campo de la psicología infantil. Muy bien, excelente. Y que sus teorías se centra en cómo los niños construyen su conocimiento y aprenden en el mundo a través de las etapas del desarrollo. Muy bien. Aquí van apareciendo sus comentarios. Excelente. Muy bien, aquí tengo más. Ana Larrasco nos dice que se interesó especialmente en la forma en que los niños desarrollan su pensamiento y conocimiento. Excelente. Juan Pablo Villarreal nos dice que se centró en el desarrollo cognitivo de los niños y cómo van construyendo su conocimiento. Muy bien. Katia nos dice que acerca de las teorías de las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Muy bien. Una teoría y concepto sólido para comprender cómo los niños adquieren su conocimiento y habilidades. Perfecto. Cristian nos dice que es una de las teorías más conocidas, es la del desarrollo cognitivo, la que se indica que los niños pasan por etapas sucesivas y universales, y de su pensamiento y razonamiento. Muy bien. Bien. Listo. Muy bien, por acá nos dice que es un psicólogo suizo, perfecto, que se desarrolló en el área cognitivo infantil y con adolescentes. Cristian nos dice que identifica que es un psicólogo, perfecto, muy bien, que ha tenido gran influencia en la psicología y en la educación. Excelente referencia, Cristian, muy bien. También acerca del desarrollo cognitivo y también la identificación de las etapas. Muy bien. Catherine nos dice que clasifica las ideas constructivistas y esto significa que para él el aprendizaje es el motor principal de su propio aprendizaje. Muy bien. Nayeli también nos comenta acerca de las 4 etapas. Exacto, y aquí ya nos hace un adelanto también. Excelente, muy bien. Me voy a quedar aquí hasta ahorita, pero para los que no lo hemos hecho todavía, voy a regresar al final para que también podamos ver qué otros aportes hemos hecho con relación con la identificación que tenemos acerca de Jean Piaget. Perfecto, muy bien. Les agradezco la participación, de verdad que comentarios y participación muy acertada, muy interesante por parte de todos. Así que, bueno, para comenzar quiero hablarles un poquito acerca de la biografía que he tratado de resumirlo un poquito acerca de Jean Piaget como le conocemos. Su nombre completo es Jean William Fried Piaget. Él nació el 9 de agosto de 1896 y falleció el 16 de septiembre de 1980.
Vamos a esperar unos minutos, parece que hay dificultades técnicas. Boris, no te estamos viendo, no te estamos escuchando. Esperemos un momentico, la tecnología todavía nos está generando esas jugadas, pero bueno, es una oportunidad que nos brinda poder conectarnos a través de estas plataformas. ¿Alguien se le abrió el micrófono? ¿Dónde fue Jessica? Jessica, ¿se te abrió el micrófono? Ya, perfecto. Entonces vamos a esperar un momentico mientras Boris se vuelve a conectar. Interesante cómo vamos acercándonos a través de la tecnología, pero también tenemos esta serie de circunstancias que nos ponen a ejercitar la paciencia. Así que es una Sí, oportunidad. correcto. Sí. Maestro, ¿por dónde me Perfecto. quedé o hasta dónde se alcanzó a escuchar antes de que tuviéramos este percance con la red? Perfecto, te escuchamos esa introducción que estabas haciendo a la biografía de Piaget, cuando nació, toda esa parte. Lo que tenía como enumerado, creo que era diapositiva 1. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces esta sería como la introducción para conocer quién es Jean Piaget, cuáles son sus principales aportes, destacando mucho lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la moral, también él habla acerca de la moral, sobre las nociones, conceptos, sobre cómo vamos entendiendo esto del bien y el mal, y también tiene aportes importantes y significativos sobre la importancia del juego con los niños. Esto también abona con Boris, otros autores. no se ve tu imagen, no estamos viendo tu pantalla. Ah, muy bien, permítame, vamos a ver, vamos a ver. Veamos ahora. Ahora sí. Muchas Uno, gracias, sí. maestro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, para empezar a hablar un poco acerca de los estadios, es importante conocer algunas nociones peyatianas sobre qué son estos estadios y por qué es que toman bastante importancia en el proceso de aprendizaje, o al menos cómo nosotros vamos construyendo a través de nuestras propias experiencias y vamos haciendo nuestro proceso cognitivo que evolucione. Piaget creía que el conocimiento va evolucionando a lo largo de una serie de etapas y que estas etapas también tienen 4 características importantes. La primera característica es que cuando surgen los estadios, esta secuencia de aparición tienen un orden determinado, es decir, tienen un orden fijo. No podemos saltar, por ejemplo, dar un paso inmensamente grande desde un estadio a otro. Entonces, esta es la primera característica. Tienen un orden fijo y que pues, no es que determine que, no se, que tiene que ser rígido, sino que cada persona, de alguna manera, lo va a hacer a su propia forma de ser. Porque no podemos olvidar que existe nuestra forma individualizada en cómo también nuestras experiencias y nuestro aprendizaje nos generan nuevas formas de aprendizaje, lo que más adelante podemos conocer también como nuevos procesos de andamiaje. También la segunda característica es que pueden suceder momentos, cambios abruptos, pero que estos cambios abruptos no van a ser de un momento para el otro, sino que estos leves momentos abruptos simplemente van a permitir secuencias para que, si hablamos de un niño, ante una dificultad que antes se le presentó como lo extremo, que no podía resolver, y que ya teniendo una experiencia previa, esto, al tener una complejidad similar, esto de alguna manera le permita saber qué es lo que tiene que hacer para poder resolver esta situación. Entonces son pequeños momentos abruptos en los que las personas van desarrollando esta capacidad para poder ir resolviendo estos problemas. También, como tercero, todos los estadios van a tener un orden jerárquico, como les decía al inicio. No vamos a verlo como que, pues de la etapa sensorial me voy a pasar a la última sin tener esa etapa previo. Para Piaget al menos no lo ve así, sino que se tienen que ir cumpliendo en una consecución de pasos bien establecidos, en donde las estructuras de un estadio inferior
van a hacer que se integren de alguna forma al siguiente. Y de alguna manera, cuando alcancemos el último nivel, todos los anteriores van a estar integrados en una forma de aprendizaje. Y finalmente, la transición entre los estadios va a ser de forma progresiva y gradual. No van a haber cambios significativamente grandes que puedan, digamos, marcar la diferencia entre un estadio y otro. Si existen momentos para poder determinar resolución de conflicto, resolución de complejidad, que estos son periodos mínimos, pero tenemos que entenderlo como específicamente de esos estadios. Esto no nos permite tampoco que podamos hacer un cambio abrupto directamente entre un estadio a otro. También es bien importante que podamos conocer un poco acerca de lo que es la asimilación y la acomodación cuando hablamos de los estadios. Piaget, de alguna manera, utilizó estos términos para explicarnos lo siguiente. Por ejemplo, por medio de la asimilación, hace que nuestros procesos, de alguna manera, puedan moldear la información de una nueva estructura de aprendizaje. Y acá les coloco un ejemplo. Un niño que ya haya tenido una referencia previa y haya conocido, por ejemplo, un caballito, él ya lo asumió en su experiencia personal y de alguna manera ha aprendido a identificarlo. Pero ¿qué sucede cuando de pronto a este niño se le presenta un burro? Él, en base a su experiencia, él va a decir que probablemente este burro, él podría decir que es un caballito con orejas grandes, porque es su experiencia la que hace que lo asimile de tal forma. Entonces, este proceso de asimilación no es un proceso pasivo, sino que requiere modificar y transformar esta experiencia que ya tenemos por una nueva y de alguna manera insertarla a esta que ya existe. Después surge lo que es un proceso de acomodación, que este proceso de acomodación es lo que va a modificar el esquema actual y de alguna manera va a decir, por ejemplo, en el ejemplo anterior, decíamos que el niño va a encontrar un burrito y como no lo conoce, lo va a asociar con lo que él ya sabe, que es un caballito. Pero en la acomodación, este mismo niño formará otros esquemas cuando sepa que este animal realmente no era un caballito, sino que es un burro, porque ha aprendido a hacer un proceso de asimilación y por medio de este hacer uno de acomodación a identificar a cada objeto, cada animal, a cada situación por su nombre, por su clasificación o a tener esa referencia que hace que una cosa sea algo y no otra. También es bien importante que podamos hablar sobre la organización y la adaptación. Piaget utiliza estas dos terminologías para explicar lo siguiente. En la organización, esto de alguna manera es una forma que es innata de todas las personas, es decir, al menos en teoría deberíamos tener las capacidades necesarias para poder desarrollar ciertas actividades que puede estar relacionado con ciertos patrones físicos simples o esquemas mentales y que esto puede trascender incluso a sistemas más complejos. Por ejemplo, un niño que jamás sepa qué es un partido de fútbol, pero que al momento llega y ve que de pronto empiezan a jugar y que hay que patear la pelota y que hay que seguir detrás de ella sin conocer ninguna regla, de alguna manera tiene las habilidades y lo va a empezar a hacer. Él va a empezar a organizar en su esquema esta idea de lo que es este juego, aunque no sepa nada de fútbol, porque tiene las habilidades y las competencias para poder hacerlo. Ahora bien, si este mismo niño requiere incluir nuevos patrones de aprendizaje, entonces va a surgir lo que es la adaptación. Y por ejemplo, acá les ponía un dibujito en que vemos un niño que va corriendo y que va haciendo ahí ciertos movimientos para esquivar. Entonces ya ha aprendido por medio de la organización también a adaptarse a las situaciones. Por ejemplo, está el portero. Entonces,
en su primer inicio, por medio de la organización, sabe que ahí está, pero él va a jugar y lo va a hacer. Pero en la adaptación, lo que va a hacer es hacer que esta capacidad se ajuste de alguna manera a las dificultades para poder resolver la complejidad. Es decir, que en el proceso de organización yo ya sé que puedo jugar, ya sé que lo hago, pero en el proceso de adaptación veo que el portero está muy esquivo y necesito ver qué hago para desarrollar esta habilidad. Él aprende también de alguna manera a relacionar el juego, a desarrollar estas habilidades para saber que tiene que esquivar para poder hacer un gol. Esta es una manera, digamos, de ir desde lo simple a lo complejo por medio de la organización y la adaptación. Y esto también se puede aplicar a muchos otros ejemplos. De hecho, en nuestra vida diaria utilizamos muchos patrones de organización y adaptación, en donde nos ajustamos a situaciones que por naturaleza podemos, pero que poco a poco las vamos adaptando para hacerlas mejor. Él también hace una referencia sobre la importancia del juego. Y es que muchos autores como Virginia Asling y Melanie Klein le dan mucha importancia que para que los niños puedan desarrollar todo su potencial, es importante que los niños puedan entrar en esta vivencia del juego para de alguna manera poder experimentar y poner en práctica su entorno y de alguna manera ganar su propia experiencia dentro de lo que se puede considerar su propio medio de aprendizaje. Es por eso que en las nuevas tendencias psicológicas se está promoviendo mucho la importancia del juego o de las actividades lúdicas porque lo ven como que si fuera el medio natural de aprendizaje. ¿Y para qué nos va a servir entonces el juego? En el juego, pues nos va a ayudar para mejorar la expresión simbólica, cosa que ya vamos a ver en los estadios. También la expresión corporal y del movimiento, el desarrollo físico. También de alguna manera para la expresión emocional y mejora de la autoestima. Entonces, esto como factores elementales de lo que Piaget también retoma, y por eso es de que en muchos casos o muchos autores también dicen que refieren a Piaget como padre de la psicoterapia infantil, por darle mucha importancia al área del desarrollo infantil por medio de las actividades lúdicas. Y también es importante, para hablar de los estadios, que conozcamos sobre los mecanismos del desarrollo. Que el desarrollo lo tenemos que ver como una compleja interacción de los factores innatos y ambientales. Es decir, de que todos tenemos ciertas capacidades que ya vienen con nosotros de forma biológica y que forman parte de nosotros. Y que éstas de alguna manera se integran a ciertas situaciones del entorno para hacer de esto un proceso complejo de aprendizaje. Y esto va a requerir de 4 factores que van a ayudar a que estos mecanismos de desarrollo sean favorables para promover de alguna manera el desarrollo cognitivo. Y para esto se requiere la maduración de las estructuras físicas heredadas. De alguna manera tenemos las capacidades, pero es importante que éstas lleguen a su culmen. También las experiencias físicas con el ambiente. Y esto es bien importante porque el entorno social, el entorno donde nos desarrollamos, como puede beneficiar para que esto se desarrolle, también puede de alguna manera influir para que las experiencias que se desarrollan dentro del entorno no sean las favorables para rendir las óptimas condiciones de desarrollo. Entonces, esto es de mucho consideración lo que es el entorno. La transmisión social de información y conocimiento se vuelve importante porque a pesar de que en las primeras fases del estadio aprendemos por medio del sistema sensorial, por medio de nuestra experiencia, también toma mucho énfasis en la transmisión social, cómo surgen estas nuevas formas de aprender y cómo se van dando la formación de nuevos conocimientos. Y así poder tener un proceso homeostático entre las cosas que vamos adquiriendo, los esquemas que vamos desarrollando y los factores innatos y ambientales que se van integrando en un mismo mecanismo de desarrollo. Él a esto le llamó equilibrio, pero el equilibrio como un concepto como tal desde la teoría de Piaget sirve para hacer referencia a tener sus propias estructuras cognitivas para los que
figuran muy bien el proceso de asimilación y acomodación, cómo vamos integrando nuevos recursos de andamiaje a nuestro proceso de aprendizaje. También Piaget, esto me gusta porque él menciona también lo que es el error cognitivo, y es que al escuchar la palabra error, quizás muchos pensamos que esto también puede ser malo, quizás lo está haciendo mal, que no es correcto. Quise retomar esto porque cuando escuchemos hablar acerca del error cognitivo dentro de la teoría de Piaget, es que él retoma esto para darle como una nueva orientación para decir que los errores cognitivos de los niños no deben verse jamás como fracasos, sino como oportunidades para el aprendizaje. Y lo veíamos anteriormente, cómo vamos adaptando nuevos esquemas para resolver situaciones, resolver incluso hasta situaciones simples. Que estos errores de alguna manera van a relevar los límites del pensamiento y de alguna manera un determinado estadio, al enfrentarnos, van a hacer que de alguna manera pues hagamos esta reevaluación y de alguna forma poder modificar nuestros propios esquemas mentales. Entonces, ahí es donde surge realmente lo que es este desarrollo. Mis limitantes las enfrento, soluciono. Surge el error cognitivo, no surge como un error directamente de la persona, del niño, sino que surge entonces o tiene que verse como una oportunidad para el aprendizaje. En conclusión, podríamos decir que también el error es parte del proceso de construcción del conocimiento y que va a ser muy importante para poder tomarlo a bien al momento de hablar del desarrollo cognitivo como tal. Ahora bien, yo esto lo voy haciendo como que un poco resumido para honor al tiempo, pero es que realmente que hablar de la teoría de Piaget, la teoría de Piaget es hermosa, es bastante amplia también. He tratado de sacar algunos puntos importantes sobre las etapas del desarrollo, pero las principales o las 4 que él menciona son la etapa sensomotora, que va de los 0 a los 2 años, la etapa preoperacional de los 2 a 7 años, las operaciones concretas de 7 a 12 años y las operaciones formales de 12 años en adelante. Me quiero detener en lo siguiente, a resaltar al menos algunos puntos importantes dentro de las distintas etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Por ejemplo, la etapa sensomotora, a pesar de que se detalla como una, esta también está dividida en otros subestadios que van haciendo referencia a lo que decían las características iniciales, cómo va surgiendo el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, un subestadio sería por medio de la ejercitación de los reflejos. Y pues aquí estaríamos tomando de 0 a 1 mes. Y es que al hablar de las etapas sensomotora, tenemos que hablar de la experiencia que el niño tiene a través de los sentidos. Cómo ve, cómo huele, cómo siente, lo que percibe, lo que trata de tocar, lo que trata de seguir con la vista. Entonces, esta experiencia primera, y al menos al inicio, surge por medio de los reflejos. La reflejo palmar, plantar, la manera en cómo sienten. Entonces, cómo van percibiendo el mundo a través de los sentidos. Después también tenemos un subestadio que hace referencia a reacciones circulares primarias. Él les llama primarias porque de alguna manera es cuando el niño está entre 1 mes a 4 meses y es cuando el niño empieza a querer repetir una experiencia que ha producido por casualidad y empieza a querer repetirla. Entonces empiezan a surgir estas experiencias de querer realizar esta misma acción que ya hizo. Entonces, por ejemplo, y ahí les ponía, es muy común que vemos que el niño se metió el dedito a la boca y después esta conducta la sigue, como ya la aprendió, la sigue repitiendo. Entonces surgen como reacciones circulares primarias. Dentro de este subestadio también encontramos las reacciones circulares secundarias. Casi, al igual que las primarias, consisten cuando, por ejemplo, ciertos movimientos del cuerpo, por ejemplo, en algún momento el niño descubrió que al moverse así de forma fuerte, lograba, por ejemplo, algunos movimientos que involucraban todo el cuerpo. De alguna manera el niño empieza a repetir estos movimientos para poder desarrollar
o alcanzar esto que sería para él algo nuevo en el proceso de aprendizaje. Logra moverse, empieza a quererse dar vuelta, empieza a repetirlo hasta que lo logra. Entonces, estas son llamadas reacciones circulares secundarias porque ya involucran incluso parte de los movimientos musculares. También vamos a conocer lo que son la coordinación de los esquemas secundarios. Aquí pues ya vamos a hablar de cuando empezamos a combinar esquemas anteriores para lograr un nuevo resultado. Y pues acá les ponía un ejemplo, que por ejemplo el niño ve un juguete detrás de una tablita, una cajita o algo que le esté tapando. De alguna manera ya aprendió que está tapado por algo, pero que el juguete ahí está. Entonces hace una combinación de mover esta cajita para poder obtener su juguete. De alguna manera está relacionando más de las etapas previas para poder alcanzar una nueva que sería significativa para él. En las reacciones circulares terciarias, esta la podemos alcanzar o la podemos notar cuando el niño, a través de sus experiencias de desarrollo anteriores, ha logrado alcanzar mejores esquemas, ha logrado alcanzar mejores expectativas con relación a lo que puede lograr cuando realiza ciertas actividades. Y, por ejemplo, acá les ponía que por medio de una acción simple, por ejemplo, el niño puede darse cuenta que al golpear, por ejemplo, una mesa de juegos, los objetos que están arriba de ella van a empezar a moverse o a sacudirse, o si no, se van a caer. Y pues va a intentar repetirlo quizás algunas veces porque es parte de ese aprendizaje que va realizando a través de estas experiencias que incluyen mucho lo que es toda la parte sensorial. Y finalmente, pues está un subestadio que es el comienzo del pensamiento directamente como tal, que va desde los 18 meses hasta los 24, y que esta parte del desarrollo se va a ver como el inicio de esa capacidad de análisis, es decir, empieza a realizar diferentes acciones que pueda de alguna manera intervenir para obtener ciertos resultados. Algunos escritos dicen que esto funciona también como las pequeñas rabietas o cuando se ponen a llorar. Parece que en muchos lados funciona, puede ser muy criticado, pero es un ejemplo de que como vio que no tuvo algo, se pone a llorar y sabe que eso funciona, por tanto lo repite. Puede funcionar, aunque también esto es muy criticado en otras partes, por la manera en cómo surge o la retroalimentación que esto significa para la estimulación de la conducta. Muy bien, vamos a pasar a la etapa preoperacional y pues aquí vamos a tener que destacar que después de que el niño cumplió estos estadios, ha aprendido representaciones, esquemas mentales, alcanzar objetos, todavía esta parte sigue siendo muy significativa en cuanto a cómo surge lo sensorial, pero en la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la característica principal es que empieza a emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes para presentar cosas reales de su entorno. Y esta pues va a tener algunas ciertas características y pues algo que voy a resaltar es que esta parte sigue siendo muy egocentrista, pero esta parte egocentrista no hace solamente referencia a lo mío, sino que hace referencia a la manera de percibir o entender la forma en cómo interpreta el mundo a partir del yo. Pero vamos a destacar sus etapas principales. Por ejemplo, el pensamiento representacional va a pasar a ser este sistema en el que el niño sabe que es una galleta, sabe que es al mencionar leche, sabe que es. Entonces, aunque en el momento no lo tenga, pero lo menciona, ya lo identifica y hace referencia a un objeto que de alguna forma sí existe y que es real. También empieza a correlacionar los conceptos numéricos, ya no solamente como una forma imaginativa, sino que también empieza a entender las relaciones seriales y jerárquicas. Y pues al hablar de las teorías intuitivas, esto se va a caracterizar por una forma específica que se le llama espíritu inquisitivo, en donde de alguna manera los niños empiezan a plantear todas las teorías posibles para poder explicar incluso hasta los fenómenos naturales. Y algo que quise ponerles acá es que incluso Piaget descubrió que, por ejemplo,
Los niños trataban de explicar tanto cosas, objetos, animales, plantas, y cuando las percibían, al menos descubrió que el concepto de vida estaba muy relacionado en la forma en cómo él lo planteaba, es decir, cómo ellos, no existía alguna manera, alguna diferencia entre estos dos objetos, por ejemplo, uno que tuviera vida y uno que no lo tuviera. Entonces se caracterizaban por la forma en que él, de alguna manera, el niño o la niña lo percibe. Y pues de acá también surge esta teoría del egocentrismo o la manera en cómo se ve, pero es una manera simplemente de percibir y entender esta forma en cómo la interpreta, nada más. En las etapas de operaciones concretas, acá ya surgen, pues, se supone que hasta llegar a esta etapa, ya tuvimos que haber sido capaz de haber alcanzado las dos etapas anteriores. Y esta etapa la vamos a identificar por lo siguiente. Acá, pues, el niño va a empezar a utilizar operaciones mentales, a utilizar mucho la lógica para reflexionar, y pues, de alguna manera, a utilizar, por ejemplo, conceptos como la seriación, que esto va a servir como una capacidad, por ejemplo, para poder ordenar objetos. Y acá les ponía un ejemplo que aquí ponemos unos palitos, el niño va a ser capaz de poder ordenarlo del menor al mayor o del mayor al menor, porque empieza a hacer esta relación y de un proceso como más lógico, si así lo queremos llamar. Es decir, empieza a darle forma por medio de la seriación. Empieza también a utilizar los recursos como la clasificación para establecer relaciones en cuanto a figuras, formas, tamaños, colores, y de alguna manera, pues, cómo estos se van relacionando. De hecho, Piaget distinguía tres tipos de contenido básico entre la clasificación simple, la clasificación múltiple y la inclusión de clases, cómo uno puede ser diferente de otro y que a esta edad debería de ser capaz de poder realizar. Esa es la teoría. Y también habla un poco acerca de lo que es la conservación. En la conservación, pues, lo que tenemos que destacar de esta fase es que, al igual que los procesos anteriores, también el mundo se va transformando para poder conocer de alguna manera ciertas relaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de una botella, por ejemplo, y empezamos a ver que está en la misma botella, pero sacamos un poquito de agua, el niño sabe de que esa botella sigue teniendo el depósito para poder recibir más agua, por ejemplo. Entonces existe el proceso de conservación de los elementos, de las cosas, que de alguna manera sirven para poder dar la impresión de entre más o menos, si lo podemos llamar así. Y finalmente vamos a tener lo que son la etapa de las operaciones concretas, que va de los 12 años en adelante, y que, pues, una vez logradas todas las etapas anteriores, se supone que el niño va a ser capaz de poder resolver problemas como lo de seriación, la clasificación, la conservación, e incluso poder, ahora bien, integrarse a nuevas formas de análisis, como por ejemplo la lógica formal. Entre estas, pues vamos a tener que agregar, pues, a este tipo de pensamiento la lógica proposicional, que esto hace referencia a que el niño es capaz de poder sacar premisas de relación. Por ejemplo, alguien dice que los niños son menos, que los adolescentes son mayores que los niños y que los mayores son mayores que los adolescentes. En conclusión, el niño puede decir que los adolescentes son menores de edad que los mayores. O sea, hace estas relaciones lógicas que anteriormente se supone que no podía. También empieza lo que es el proceso de razonamiento científico, y esto ya incluye cuestiones de análisis, hipótesis, análisis del pensamiento deductivo, por ejemplo. El razonamiento combinatorio, aquí empezamos a identificar lo que son las causas múltiples. Una misma situación puede tener diversos problemas y ya no solamente una sola causa, como anteriormente pudiésemos haberlo aprendido, sino que esta misma situación puede tener derivaciones múltiples o al menos respuestas diferentes que pueden explicar el mismo fenómeno. Y finalmente, el razonamiento sobre las probabilidades y proporciones hace referencia a la capacidad de análisis de probabilidades, y esto tiene que ver mucho con la parte estadística de poder analizar a profundidad cuestiones que a simple vista
pues probablemente no se hubiesen hecho, sino que requiere un poquito más de análisis. Entonces es un pensamiento más de análisis, más lógico, y es la parte que tenemos que identificar. En conclusión, pues he tratado de resumir ahí un poquito lo que son las etapas, pero si tuviéramos que mencionar algunas palabras claves a través de las etapas, podríamos decir que en la etapa sensomotora vamos a hablar primero que es un aprendizaje por medio de todos los sentidos, una conducta orientada a metas y hacia la permanencia de los objetos. En la preoperacional, que va de 2 a 7 años, vamos a tener que incluir pues ya lo que aprendimos en la sensomotora. Adicional a esto, empezamos a identificar símbolos, imágenes mentales, empieza el desarrollo del lenguaje y los conceptos numéricos básicos. En las operaciones concretas, de 7 a 11 años, empezamos también a identificar por medio de la seriación, la clasificación y la conservación. Y surgen también análisis como el pensamiento de los fenómenos y objetos reales, como el ejemplo que les ponía de mencionar ciertas palabras. Y las operaciones formales, que es lo último que les explicaba, que hace que nuestra experiencia tenga como mayor grado de análisis lógico formal, tratar de explicar las cosas desde nuestra propia experiencia, encontrando soluciones que de alguna manera nos sigan motivando a encontrar respuesta a lo que está pasando con nuestra vida, por así decirlo. Y pues, maestro, me quedaría hasta acá para hacer una breve mención sobre los estadios de la teoría de Jean-Piaget. Muchísimas gracias, Boris. Son las 2 de la tarde, 50 minutos. Hemos avanzado con la primera parte de nuestro encuentro de hoy entre la Universidad del Oriente de El Salvador, UNIVO, y la Universidad Americana, acá en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro encuentro. Vamos a hablar de Lawrence Kohlberg y luego de que concluyamos esa parte, procederemos a escuchar las preguntas que tengan los estudiantes tanto de El Salvador como los que están aquí en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Voy a proyectar la imagen acá de este lado. Permítanme, voy a acomodar esto porque antes de iniciar la presentación en PowerPoint, ahora sí, vamos a salir acá. Si quieres, Boris, ¿me escuchas? Boris. Sí, sí, le escucho, le escucho. Para que dejes la presentación, salgas de la presentación, dejamos la que estabas haciendo ahí, es correcto. Gracias. Entonces, Bien, voy a colocarme de este lado porque es importante tener en cuenta buena parte de los planteamientos de Piaget que nos ha presentado Boris para poder hablar, para poder conversar de Kohlberg. Algo interesante que nos presenta Piaget es esa visión constructivista de la realidad, ese entender que la realidad no está hecha, que se está haciendo, que se está construyendo, y sobre esa base, sobre esos principios vamos a encontrar también a Kohlberg, que va a abordar un tema muy importante, que es el tema de la moralidad. Para poder entender ese tema de la moralidad en Kohlberg, yo quiero que nos remontemos un poco a esa construcción, digámoslo así, de la ética y de la moral a lo largo de la historia. Etimológicamente, cuando vamos a encontrarnos con la palabra ética y con la palabra moral, tenemos que remitirnos a Grecia y a Roma. En Grecia, cuando se hablaba de ética, se estaba hablando de la ciencia de las costumbres, porque se hablaba del ethos, de las costumbres, de los principios que rigen a una comunidad, a un pueblo. Cuando Aristóteles en su Ética Nicómaco utiliza el concepto y en ese contexto griego, entonces estamos hablando de esa ciencia o esa manera de abordar, digámoslo así,
el ethos, las costumbres que rigen a una comunidad sobre lo bueno y sobre lo malo. Cuando los romanos invaden Grecia, ese concepto de ética, que era en griego, ethos, es traducido al latín y el concepto que se va a utilizar ahora es moris. De ahí viene nuestra palabra moral. Si vamos a mirar, estrictamente hablando, cuando nosotros estamos hablando de ética, costumbre, y cuando estamos hablando de moral, costumbre, estamos hablando de lo mismo. Es decir, que para los griegos y los romanos, la ética y la moral eran lo mismo. El estudio de los principios, de las costumbres que rigen, que gobiernan a una comunidad, que caracterizan, por decirlo así, a una comunidad. Pasó el tiempo, irrumpe el cristianismo en la historia de la humanidad, arranca la primera etapa del cristianismo, la segunda etapa, esa que conocemos como patrística, y llega luego la Edad Media. Y ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poco más compleja, porque la ética, que era lo mismo que la moral, ahora se empiezan a separar, se da una bifurcación. Y a lo largo de la historia, esa bifurcación fue desencadenando dos maneras de abordar el problema sobre lo bueno y sobre lo malo. El problema de las costumbres, el problema del ethos, el problema del moris. ¿Cuál fue la bifurcación? La ética se fue refiriendo más a la manera filosófica de abordar el problema sobre lo bueno y lo malo, mientras que la moral empezó a transitar el camino de la teología y de la religión, de tal forma que prácticamente en la Edad Media, cuando se hablaba de ética, se hablaba de filosofía, y cuando se hablaba de moral, se hablaba de religión, se hablaba de teología. Para finalizar esta breve introducción, hoy en día, después de la Edad Media, el asunto se volvió más complejo todavía. Tan complejo es el problema de la moral y de la ética que cuando uno va a leer un libro de ética o un libro de moral, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué entiende ese autor por ética y qué entiende por moral? Hay tantas definiciones hoy sobre lo que es la ética y lo que es la moral como autores de ética y de moral. Entonces, ahí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque no hay un consenso universal de qué significa la palabra ética y qué significa la palabra moral, como si existía en la antigüedad. Aristóteles, los griegos y los romanos, cuando hablaban de ética y de moral, sabían de qué estaban hablando. En la Edad Media se empieza la bifurcación. Ética, ciencia, que estudia lo bueno y lo malo desde la razón, desde la filosofía. Moral, ciencia teológica que estudia lo bueno y lo malo desde la fe. Edad moderna, edad contemporánea, vayan a averiguar qué significa ética y qué significa moral. Sin embargo, en medio de toda esa pluralidad que nos caracteriza hoy, se ha ido construyendo un cierto consenso, digámoslo así. Hoy en día, algunos autores consideran que la moral es esa ciencia o esa disciplina que se encarga de construir las normas que rigen el comportamiento humano con respecto a lo bueno y lo malo. La moral es más de tipo normativo, de tipo práctico, digámoslo así. Mientras que la ética es esa ciencia que estudia la moral. Es más teoría, es más reflexión sobre la moral. Pero aquí es donde aparece algo interesante y que nos va a ayudar a entender a Colbert. Durante buena parte de la historia de la humanidad, entiéndase, buena parte de la Edad Media, cuando hablábamos de moral, estábamos hablando de un concepto profundamente untado de religiosidad. Cuando Colbert, en este contexto, empieza a hablar de la moral desde el punto de vista psicológico, está desligándonos
Es una visión secular, ya no es una visión religiosa sacra, es una visión secular, es una visión desde la reflexión científica que va a tratar de explicarnos cómo los seres humanos tomamos las decisiones, cómo sabemos cuándo estamos frente a algo bueno o algo malo. Eso es uno de los primeros grandes aportes de Colbert. ¿Por qué? Porque la Edad Media, ¿qué era lo que nos decía? Bueno es lo que dice la Biblia, bueno es lo que Dios nos manda, bueno es cumplir los 10 mandamientos. Es decir, estábamos inmersos en una moral en la cual las verdades sobre lo bueno y lo malo ya estaban dadas, ya estaban construidas. Ahora, Colbert nos está diciendo, y ojo, apoyado en la teoría de Piaget, recordemos que la teoría del desarrollo de Piaget es una teoría de tipo cognitivo, y él ahora va a tomar elementos del desarrollo cognitivo piagetiano, que nos acaba de presentar Boris, y lo empieza a trasladar al mundo de la moral, al mundo de las reflexiones humanas sobre lo bueno y lo malo. Pero no lo va a hacer como se hacía en la Edad Media. Lo va a hacer desde el pensamiento moderno, usando la razón, usando la ciencia. Por eso, la moral que nos va a plantear Colbert es una moral en línea también constructivista, como lo vamos a ver ahora. Piaget nos había hablado básicamente de dos maneras de entender la moral. Una moral heterónoma y una moral autónoma. La moral heterónoma, fíjense cómo hablamos de griego nosotros. Heteros nomos. La ley me la da otro. Heteros es otro. Nomos es ley. Entonces, para Piaget, los estadios de la moral básicamente son dos. Un estadio heterónomo donde otro te da la ley. Tu papá te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. A ustedes, las niñas, me imagino que les encantaba cuando la mamá les elegía el vestido y te tienes que poner ese, y no solo les elegía el vestido, sino que les decía hasta cómo se tenían que peinar, ¿sí? Y los zapatos que se tenían que poner, y la hora en la que tenían que salir, y la hora en la que tenían que llegar. Lo mismo los caballeros que están aquí presentes en el salón, y los que están allá en El Salvador viéndonos. Yo me imagino cómo es ese tema de tomar decisiones cuando uno es un niño. Y fíjense que eso es igual en Colombia, en El Salvador, en la China y en la Cochinchina. Donde haya un ser humano, esa primera etapa de desarrollo moral pasa por el momento en el cual tú no decides, te deciden. Eres heterónomo, heteros nomos. Otro es el que te dice cómo te tienes que comportar. Pero la transición hacia la madurez es una transición hacia la autonomía, autos nomos. Cuando yo soy capaz de darme mi propia ley, cuando yo soy capaz de construir mi propia ley. Y sobre eso, Colbert basa sus estudios, que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque esto que los griegos y que los romanos y que luego en la Edad Media se fue construyendo gradualmente hasta llegar a la Edad Moderna y ahora en la posmodernidad, que la cosa se vuelve más compleja, porque si antes en la Edad Media el criterio era la fe, si antes en la Edad Moderna el criterio era la razón científica, en la Grecia y en la Roma antigua el criterio era la razón filosófica. Miren cómo ha sido el proceso, ¿no? La razón filosófica, la fe, la razón científica, y ahora viene la posmodernidad. Posmodernidad, que es donde estamos parados en la actualidad. Una posmodernidad que no cree en la razón, ni en la razón científica, ni en la razón filosófica. Una posmodernidad que no cree tampoco en la fe. Una posmodernidad que ha llevado el tema de la construcción de la realidad a su extremo más radical. Todo es construcción, todo es válido,
Todo lo podemos hacer si lo podemos pensar. Y es el dilema ideológico y los conflictos ideológicos que tenemos hoy en una cultura cada vez más pluralista, una cultura más de línea constructivista, que ha enfatizado al individuo y que ha puesto en crisis a la sociedad. Todo eso lo vamos a comprender también cuando veamos ahorita, en unos minuticos, la presentación sobre Colbert. Y de ahí salen las preguntas que ya podemos empezar a hacernos para el diálogo que tendremos después. ¿En qué se basa la moral hoy? ¿Sobre qué se fundamenta el edificio de lo bueno y de lo malo? ¿Cómo vivimos esa transición de la heteronomía a la autonomía? ¿Qué aporta Colbert a la comprensión psicológica del problema moral? ¿Qué nos aporta? Y más importante todavía, en el contexto de la psicología del desarrollo, ¿qué significa desarrollo moral? ¿Cómo podemos entender eso que llamamos desarrollo moral? Entonces, como dicen en las buenas películas, no se pierda el próximo episodio de Psicología Moral, la leyenda continúa. Entonces, vamos a mirar ahora con ese preámbulo qué nos dice Colbert y cómo nos puede ayudar a resolver esos interrogantes que acabamos de presentar. Antes de continuar, me gustaría saber si me están escuchando bien. Alguien que me retroalimente, por favor. Sí, se escucha bien, sí se escucha bien. Okay, muchas gracias. Bien. Entonces, me presento, yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baiter, soy colombiano, nací en la ciudad de Cartagena, vivo en la ciudad de Barranquilla, estoy casado hace 28 años, tengo 2 hijos, una joven de 25 años y un joven de 21. Ese contexto es importante para que entendamos que yo he vivido lo que Piaget y Colbert nos cuentan en carne propia, no solo porque lo he vivido yo, sino porque lo he vivido también en la crianza de mis hijos. Colbert. Miremos rápidamente los datos biográficos de Colbert. Nació el 25 de octubre de 1927 en Nueva York. Murió el 19 de enero de 1987 a los 59 años de edad en Massachusetts. Su formación académica la hizo en la Universidad de Chicago. Fue pionero en la teoría del desarrollo moral, una teoría que, como les acabo de explicar, es de índole secular, no es de tipo religioso, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es un moralista que va liberando a la moral de los escenarios exclusivos de la religiosidad. Él, en sus investigaciones, investigación realmente revolucionaria sobre la formación del sentido ético a lo largo de la vida, identificó 6 estadios que explican la evolución de la moral. Entre sus obras están La pretensión de la adecuación moral de una fase superior del juicio moral, Ensayos sobre el desarrollo moral, y su relevancia actual podríamos resumirla en lo siguiente. Su teoría sigue siendo muy influyente y relevante en la comprensión actual de la moralidad. Colbert ha dejado una marca imborrable en la psicología al abordar el desarrollo ético. Fue un destacado psicólogo estadounidense, reconocido a nivel mundial, y su trabajo ha dejado una huella duradera, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Empezamos entonces mirando en qué consistió la teoría del desarrollo de Colbert. Él describe 6 etapas o 6 estadios que explican la evolución de la moral a lo largo de la vida. Identifica lo que él denomina niveles de razonamiento moral. Cada estadio representa un nivel diferente de racionamiento moral. Y aquí hay una llamada que entró y que no puedo contestar. Entonces, como les estaba diciendo, él habla de la manera como
se construye ese razonamiento moral. Algo que es muy importante tener en cuenta, que aunque él hace una periodización, una selectiva estratificación o identificación de estadios, esos estadios o esas etapas de desarrollo son independientes de la edad. Yo voy a mencionar las edades más o menos aproximadas, pero eso no significa que siempre que hablemos de esa etapa estamos hablando de esa edad. Las edades son relativas a la hora de, o mejor, son aleatorias, contingentes, no son dogmáticas. Una persona puede estar con una edad como la que les menciono aquí y no estar en su nivel de desarrollo correspondiente a esa edad. Ya se los explicaré más adelante. Entonces, los estadios no están necesariamente ligados a una edad específica. Miremos entonces acá. Manifestación en la infancia y en la adolescencia. Se cree que los primeros estadios, como el enfoque en evitar el castigo, tienden a manifestarse en la infancia y en la adolescencia temprana. Es decir, el niño actúa para evitar que lo castigue. Maestro, perdón que le interrumpa. Dime. Está compartiendo diapos porque solamente vemos la presentación de la primera imagen que decía una mirada desde la psicología del desarrollo, nada más. Okay. Bueno, Entonces, voy a poner. Gracias por sí, avisar. sí, muchas gracias. Estaba proyectando las distintas etapas. Vamos a ver si ahora. Ahora sí, ya la vemos. Ahora Muchas sí. gracias, maestro. Bueno, miremoslo entonces. Vamos a ver. Voy a pasarle y me dicen si cambió. ¿Cambió o Sí, sigue? correcto. Deben estar viendo una imagen de colores. Sí, que dice teoría del desarrollo moral, Es correcto. correcto. Bueno, entonces miremos las etapas, las 6 etapas o estadios. Primero, disculpe. Estadio número 1, obediencia y castigo. El enfoque está en evitar el castigo. El niño a esta edad lo que trata es de que no lo sancione, de que no lo castigue. Hacer las cosas bien para que no lo regañen, para que no lo castiguen. Una edad aproximada en la que ocurre eso es entre los 6 hasta los 6 y 7 años de edad. Es decir, de 0 a 7 años de edad, la prioridad moral del niño es evitar la sanción, evitar el castigo. Estadio número 2. Es un estadio que él denomina como individualismo e intercambio instrumental. Aquí, el individuo busca el beneficio propio y se consideran las necesidades de los otros solo si me traen beneficio a mí. La edad aproximada es entre los 7 y los 10 años de edad. Es decir, el niño ayuda a otro niño siempre y cuando se le traiga algún beneficio directo a él. Estadio número 3. Buenas relaciones interpersonales y conformidad. Aquí se valora la aprobación social y se busca mantener buenas relaciones. La edad aproximada de este estadio es la adolescencia temprana y media, es decir, estamos hablando entre los 11 y los 16 años de edad. Creo que ninguno de los que están conectados en ese momento están ya en esa edad. Yo creo que ya pasaron la obediencia y el castigo, ya pasaron el individualismo y el intercambio instrumental, ya pasaron las buenas relaciones interpersonales y conformidad. Y es muy posible que este cuarto estadio ya sí toque a algunos de los que están conectados en la clase o algunos de los que están aquí presentes conmigo. El estadio número 4, que es el de mantenimiento del orden social y autoridad. En este estadio se sigue la ley, se mantiene el orden establecido. Ese es el propósito más importante a esa edad. Adolescencia tardía, más o menos entre 17 y 21 años de edad. Luego viene el estadio número 5, que es el estadio del contrato social y derechos individuales. Se consideran los derechos, se consideran los valores universales. La edad aproximada
es la adultez temprana. Estamos hablando de unos individuos entre los 20 y los 40 años. Y el estadio número 6, hablamos ya de principios éticos universales, seguía por principios éticos abstractos. La edad aproximada es la adultez media y tardía, estamos entre los 41 años en adelante. Miremos ahora cómo funciona eso en la vida diaria. Vamos a dar unos ejemplos para aterrizarlo en nuestra realidad. De pronto a través del ejemplo lo podemos entender mejor. Ejemplos concretos de comportamiento en cada estadio del desarrollo moral de Colbert. Por ejemplo, miremos el estadio número 1, obediencia y castigo, que es el primero. Estamos hablando de niños entre 6 y 7 añitos. El ejemplo es el siguiente. Un niño evita robar galletas porque tiene miedo a que lo castiguen los papás por coger la galleta. Estadio número 2, individualismo e intercambio instrumental, entre 7 y 10 años. Por ejemplo, un niño comparte sus juguetes solo si esperan recibir algo a cambio de otro niño. Yo te presto el balón, pero déjame jugar con ustedes. Estadio número 3, buenas relaciones interpersonales y conformidad. Estamos hablando de niños entre 11 y 16 años. Por ejemplo, un adolescente elige vestirse de cierta manera para ser aceptado, para ser apreciado y valorado por sus compañeros, por sus pares. Estadio número 4, mantenimiento del orden social y autoridad. Recuerden, estamos hablando de personas entre 17 y 21 años. Ejemplo, un joven sigue las leyes y reglas de la sociedad para evitar sanciones legales y mantener la estabilidad social. En el estadio número 5, el del contrato social y derechos individuales, estamos hablando de personas entre 20 y 40 años. El ejemplo es un adulto que defiende los derechos individuales, que defiende la igualdad, participando en actividades de activismo social o en acciones de activismo social. El último, el estadio número 6, principios éticos universales. Estamos hablando de adultos de más de 41 años. El ejemplo sería un individuo que toma decisiones basadas en principios éticos abstractos, incluso si va en contra de las normas sociales, porque cree en la justicia universal. Esos ejemplos nos ayudan entonces a ilustrar un poco, desde la perspectiva de Colbert, cómo va evolucionando, cómo va cambiando la manera de pensar de un individuo de un estadio 1 a un estadio 6. Por eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos saber en qué estadio moral me encuentro yo? ¿Cómo hago para averiguar eso? ¿Qué tipo de prueba psicológica o qué tipo de evaluación hay que hacer para poder identificar si estoy en el estadio 1, 2, 3, 4, 5 o 6? Entonces, es importante tener en cuenta que la medición de los estadios del desarrollo moral, según Colbert, no se basan en una escala numérica, no se basan en medidas de tipo cuantitativo. En cambio, lo que se evalúa se hace a través de escenarios hipotéticos, a través de respuestas verbales a dilemas morales. Los individuos son clasificados en uno de esos estadios dependiendo la forma lógica, el razonamiento que use para enfrentar situaciones, dilemas de tipo ético. Por ejemplo, el más famoso, se les presenta un dilema moral. El más famoso de esos dilemas es el famoso dilema de Haynes. Se les pide que justifiquen sus decisiones a partir de ese dilema. Es decir, se le presenta un caso y se le pregunta a la persona, ¿tú qué harías? ¿Qué crees tú que hay que hacer? Las respuestas se analizan para determinar en qué estadio se encuentra la persona. Sin embargo, es importante destacar que esa evaluación no es una evaluación rígida y puede variar según el contexto y puede variar según las experiencias de vida de cada individuo. ¿Me confirman si están pasando las imágenes, por favor? Sí. Ahora, bueno, deben estar viendo una imagen que dice los dilemas. Lawrence Correcto. Colbert
utilizó dilemas morales en su investigación para evaluar y clasificar las etapas del desarrollo moral de los individuos. Los dilemas morales, ¿qué son los dilemas morales? Son situaciones hipotéticas que presentan conflictos éticos y que requieren que las personas tomen decisiones morales. Un dilema siempre va a llevar a la persona a elegir o esto o esto. Kohlberg es conocido por utilizar el dilema de Haynes como un ejemplo central en su investigación. Aquí se describe ese dilema y cómo lo utilizó Kohlberg. El dilema de Haynes. Imaginemos que Haynes es un hombre pobre que tiene una esposa que está muriendo de cáncer. El farmacéutico, el que hace medicinas en su ciudad, ha descubierto una nueva droga que podría salvar la vida de la esposa de Haynes. Sin embargo, el farmacéutico está cobrando una cantidad exorbitante de dinero por la droga. Y Haynes no puede comprar la medicina, no puede pagar la droga. La pregunta del dilema de Haynes es, ¿debería Haynes robar la droga para salvar la vida de su esposa? Entonces, las etapas del razonamiento moral de Kohlberg aplicado al dilema de Haynes nos va a decir, dependiendo de la respuesta que elijas, en qué nivel estás. Por ejemplo, nivel preconvencional. Haynes no debería robar porque podría ser castigado. Haynes debería robar porque eso beneficia a su esposa y muestra lealtad y afecto. ¿Cuál eliges? Etapas de razonamiento moral de Haynes, ahora nivel convencional. Etapa 3 y etapa 4. Haynes debería robar porque la mayoría de la gente esperaría que él lo hiciera para salvar a su esposa y ser un buen esposo. Miren cómo plantea, es decir, debe hacerlo porque eso es lo que espera la gente. Eso es lo que espera la gente que él haga. Distinto a lo que veíamos anteriormente. En el primero es, Haynes no debería robarlo porque lo castigan. Haynes debería robar porque eso le trae un beneficio a la esposa. Ahora miren acá, Haynes debería robarlo porque la mayoría dice que debería hacer. O Haynes debería obedecer la ley y no robar, ya que el respeto por la ley es fundamental para mantener el orden social. Nivel postconvencional. Haynes debería robar porque la vida es más valiosa que la propiedad. Y existe un derecho a la vida que supera las leyes de propiedad. O Haynes debería robar porque hay principios éticos universales, como el derecho a la vida, que es más importante que las leyes específicas. Bueno, el dilema de Haynes se convirtió en una herramienta central para evaluar el razonamiento moral de las personas y clasificarlas según las etapas propuestas por Kohlberg. A través del dilema de Haynes, Kohlberg exploró cómo las personas justifican sus decisiones morales y cómo su razonamiento evoluciona a lo largo de las etapas de este desarrollo moral. Conclusión. Piaget y Kohlberg. Diferencia en el enfoque. Piaget se centró en el pensamiento moral teórico de los niños. Ojo, voy a dar mi opinión, es la opinión de Mauricio Pareja. En este sentido, Kohlberg le apuesta más a una ética que a una moral, en el sentido medieval del término, perdón, en el sentido clásico actual, teniendo en cuenta que la ética es la reflexión o la teoría sobre la moral. Entonces, desde esta perspectiva, Piaget lo que hace es más una ética, una reflexión teórica sobre la moral. Por su parte, Kohlberg abordó tanto el pensamiento teórico como los juicios morales en situaciones del mundo real. En este sentido, Kohlberg hace una reflexión teórica de tipo ético, pero también hace una reflexión práctica de tipo moral. Eso es
Estoy dando mi posición para que sirva de pretexto para la discusión ahora. ¿Oyeron? No tienen que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Base de construcción teórica. Colbert abordó tanto el pensamiento teórico como los juicios morales en el mundo real. Eso es importante tenerlo presente. Sofisticación en la comprensión de la moralidad infantil. Ahí me equivoqué cuando estaba escribiendo. Sofisticación en la comprensión de la moralidad infantil. Colbert ofreció un entendimiento mucho más sofisticado de la moralidad infantil en comparación con lo que le hizo Piaget. Piaget aborda la moral, pero no era su prioridad. Colbert sí hace del estudio moral su prioridad. Con respecto a las etapas del desarrollo moral, recordemos que Piaget básicamente propone dos etapas. La etapa heterónoma, otro me da la ley, y la etapa autónoma. Yo construyo mi propia ley. Y desde la perspectiva de Piaget, la moralidad infantil es una moralidad heterónoma y la moralidad adulta es una moralidad autónoma. Colbert, por su parte, desarrolló un modelo de 6 etapas que incluye temas como derechos individuales, relaciones y orden social. La teoría de Colbert proporciona más detalles y un entendimiento más profundo del desarrollo moral humano en comparación con Piaget. La razón, ya se las expliqué, la prioridad de Piaget era más de tipo epistemológico, de tipo nociológico, de tipo cognitivo. La prioridad de Piaget, perdón, de Colbert, era más una prioridad de tipo moral, desarrollo moral. Bueno, con eso finalizamos nuestra reflexión sobre Piaget, sobre Colbert. Abrimos el diálogo. No sé si Boris quiere hacer alguna retroalimentación de lo que yo acabo de explicar o si yo ahorita también hago mis observaciones. Este es el momento en el que todos podemos participar. Mi recomendación sería levantemos la mano o abramos el micrófono, hagamos las preguntas o la retroalimentación que tengamos que hacer con total confianza. Saludo a Reina Romero, que por aquí la vi ahorita. Reina es la directora del programa de psicología de la UNIVO. Vi que ingresó, pero no sé si permaneció porque ella tenía compromisos. Bueno. ¿Me están escuchando bien? ¿Hay sonido? Sí, Sí, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Para Boris o para mí? Estudiantes de aquí de Colombia. ¿Alguna pregunta? O igual puede ser también un aporte, algún Ah, comentario, bien, claro. algo que hemos aprendido también que antes no lo teníamos en nuestro proceso de aprendizaje y nos ha servido para afianzar ese conocimiento. Por acá veo la manita levantada de Osmar. Muy bien, Osmar. Sí, ahí está Juan. No puedo abrir el video, creo que me estoy restringido. Ok. Ahí vi que estabas manejando. Vamos a ver, bueno, me van a ver así sin video porque no puedo acceder al video. Un gusto, maestro, desde El Salvador. Un saludo afectuoso para su clase, para usted. Un verdadero honor. Y también, ¿verdad? Agradecerle a nuestro docente. También un honor estar con él en su cátedra. La verdad es que las dos exposiciones a mí me han gustado siempre. Y lo que más me gusta de Colbert es que cómo él habla del desarrollo moral, y no para saber qué es la moral, sino para saber cómo el niño desde pequeño va asimilando la moral. Y siempre me ha llamado la atención a mis 45 años, y que hoy que he decidido estudiar psicología, pues nunca es tarde para aprender, me ha llamado la atención el dilema de Heinz. Y digo yo, siempre lo leo, lo vuelvo a escuchar y hoy lo vuelvo a escuchar con usted, maestro, y siempre me deja qué hubiera hecho yo ¿Y qué como hubieras el hecho? esposo. Sí, ¿qué hubiera hecho yo como el esposo de esta mujer que estaba enferma y el farmacéutico no me vende la medicina? Entonces, en ese sentido, pues, Colbert como que me sigue reflexionando y sonando en la cabeza, ¿verdad?
Y luego pues con Piaget, que siempre, como yo le he dicho a los compañeros, antes yo amaba y bueno, y lo sigo amando, a Sigmund Freud, pero después conocí a Piaget pues y me enamoré de él, de su enseñanza, de sus 4 estadios, y sobre todo me gusta pues cómo él habla de cómo el niño va conociendo, va asimilando todo lo que está en su entorno físico y lo va modificando, ¿no? Entonces me recuerda que también, hablando del desarrollo moral y de Piaget, los seres humanos siempre continuamos aprendiendo, asimilando, siempre continuamos modificando nuestros estados mentales, pero que de alguna manera pues siempre nos aproximamos a lo que cada uno de ellos va diciendo, ¿verdad? Así que pues yo me gustaría decir mucho, hablo mucho y a veces creo que me hablo mucho y me inspiro demasiado, pero de verdad pues fuera de eso pues un honor, maestro, haber escuchado su ponencia y también un honor estar pues en esta tarde en esta clase espejo con ustedes, de verdad un saludo afectuoso para sus alumnos, para usted y sobre todo también pues para nuestro maestro y docente. Muchas gracias, Osmar, por su participación. Gracias por estar siempre muy al pendiente y también por esas palabras bien acertadas, ¿verdad? Y cómo nos pone en contexto esto de la moral y cómo entra en juego esa toma de decisiones, ¿verdad? Muy correcto, muy acertado. A mí me parece interesante, Boris y Sumar y todos los que están aquí en esta sesión de hoy, mirar cómo de una u otra forma esto nos relaciona también con un gran filósofo que fue Manuel Kant, que cuando hablaba de esa búsqueda de la mayoría de edad, de que aprendiéramos a pensar por nosotros mismos, a tomar nuestras propias decisiones, estaba haciendo un llamado al ejercicio de la libertad responsable. El adulto es una persona que actúa de manera libre a la hora de tomar sus decisiones, pero la libertad, para que sea verdadera libertad, tiene que ir acompañado de responsabilidad. Cuando la libertad no se acompaña de responsabilidad, se llama libertinaje. Pero por otro lado, cuando la responsabilidad es exagerada, es decir, cuando se disminuye en exceso la libertad y solamente hablamos de responsabilidad, entonces prácticamente lo que estamos hablando es de una esclavitud, ¿sí? Y ambas realidades, el libertinaje y la esclavitud, son destructoras de la moral del ser humano, porque el ser humano es un individuo que está en proceso de construcción, como lo plantea Piaget y como lo plantea Colbert, pero el criterio para saber en qué medida estamos realmente creciendo como seres humanos se logra con esos 3 elementos, el elemento de la libertad, el elemento de la responsabilidad y el elemento de la conciencia, que va asociado a lo que planteaba Piaget, el individuo autónomo, el individuo que es capaz de tomar sus propias decisiones. Y es importante porque tanto en El Salvador como en Colombia, todavía acá nosotros nos movemos en un ambiente marcadamente religioso. Yo soy católico, por ejemplo. Y para nosotros, hablar de autonomía, hablar de libertad, de responsabilidad, de conciencia, hablar de una moral secular, es decir, de una moral que no está condicionada exclusivamente por el elemento religioso, a algunas personas les puede sonar herejía, pero acá no. Acá lo que estamos hablando es de que el ser humano, que tiene la capacidad de pensar, de tomar sus propias decisiones, tiene, para poder actuar como un ser humano, tiene que actuar libremente, responsablemente, conscientemente. Y me parece que los aportes de Piaget y de Colbert en ese sentido fueron revolucionarios para su época. Una época en donde todavía mucha gente creía que tomar una decisión implicaba necesariamente pedir la bendición del sacerdote o pedir la bendición del pastor o pedir como si nosotros no tuviéramos la capacidad de asumir esos riesgos de la libertad. Y eso generó conflictos, sobre todo en países, repito, como Colombia, que cada vez más ha ido haciendo tránsito de un orden político marcadamente sacralizado a un orden político cada vez más secular, en donde podemos convivir los que creemos en Dios y también los que no creen en Dios, que es muy importante en una sociedad que quiere caminar hacia la libertad, hacia la responsabilidad, hacia la conciencia, y no una sociedad
en donde la gente es incapaz de tomar sus propias decisiones. Tenemos a Crisia y tenemos a Catherine con la mano levantada. Creo que Crisia levantó la mano primero. Sí, así es, ahí están. Bueno, ok, buenas tardes. Un privilegio, maestro, de estar en esta ponencia también con nuestro docente. Soy específicamente de El Salvador. Tenía una duda con más bien algo que me tocaba mucho mi inquietud en cuanto al tema de Colbert. Dentro de la tercer estadio que él muestra, dice acerca de las buenas relaciones y menciona relaciones interpersonales. Y también hablaba de esa parte de la aprobación social. ¿Cómo nosotros, profesionalmente, nosotros podemos tratar a un adolescente que está entre este estadio cuando nuestra tecnología está marcando una gran diferencia dentro del comportamiento de estos jóvenes? Por ejemplo, cuando decimos la aprobación de una sociedad, muchos de estos jóvenes ahorita se están promocionando en redes sociales y ellos dicen, ah, bueno, si tengo tantos likes, entonces no solamente me siento bien, sino que mi estado anímico sube. ¿Cómo nosotros podemos hacer para controlar esta parte que realmente a nosotros nos va a venir a volcar como orientadores hasta cierto punto? Porque ¿cómo explicarles a los jóvenes de que el significado de que no sean tan famosos no los va a hacer mejores personas o los va a hacer peores? Pero hay tantas crisis que actualmente se están viviendo y es porque no recibieron una buena, por ejemplo, no recibieron una buena, un comentario, por ejemplo, dentro de las redes sociales y ya le dijeron, mira, vos pareces tal cosa, pareces otra cosa. Y eso afectó tanto en esta etapa donde Colbert dice que lo que se busca precisamente es la aprobación de una sociedad y querer encajar, pero ahora lo queremos hacer a través de redes sociales, ahora lo queremos hacer a través de tener esa vida virtualizada. ¿Cómo nosotros podemos ser un poquito más efectivos en esta área? No sé, cualquiera de los dos que me pudiera ayudar. Bueno, yo tomo la palabra y te digo que me parece espectacular tu pregunta. Sí, qué pregunta tan oportuna. Muchas gracias, Crisia. Y creo que lo que estás planteando da no solo para una clase, da para una investigación, porque precisamente lo que estamos viendo es cómo los retos que tenemos hoy en día los psicólogos es atender a esos jóvenes que están presentando una serie de problemas serios, delicados, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo moral, en su desarrollo social. Yo te digo con sinceridad, no sé si Boris quiera dar también su punto de vista, pero no quiero darte una respuesta exacta porque creo que sería demasiado pobre para un problema tan complejo. No estoy evadiendo la pregunta, lo que estoy diciendo es que la pregunta sobrepasa mi capacidad de respuesta en este tiempo que nos queda. Pero para no dejarte con las manos vacías, lo que te digo es que ese es el reto que tenemos nosotros, Cristian, y para eso son estas clases, para que nosotros entendiendo cómo es el proceso de desarrollo de un ser humano, podamos entender también que ese proceso de desarrollo está marcado por la cultura. Como decía Edgar Morán, nosotros somos 100% biología y 100% cultura. No solamente somos lo que heredamos de nuestro material genético, somos también lo que heredamos de la cultura en donde nos encontramos. Y es en esa realidad en la que tenemos que trabajar, en la que tenemos que seguir luchando para que el individuo pueda crecer en libertad, pueda crecer en responsabilidad y pueda crecer en conciencia. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, yo tengo el pelo ya blanco. Entonces yo te voy a dar una respuesta desde lo que yo considero que es lo que debería ser. Pero ustedes que son de una nueva generación, ustedes tienen que dar también sus propias respuestas y sacar sus propias conclusiones. Eso es también lo que se llama brecha generacional. Y por eso muchas personas mayores dicen que todo tiempo pasado fue mejor, porque juzgan desde su visión histórica. Entonces yo no voy a caer en la trampa de decirte que es lo mejor, porque sé que los tiempos están cambiando. Pero concuerdo contigo, desde mi punto de vista, a mí sí me parece muy peligroso porque cuando el joven se aísla en esta etapa, eso tiene consecuencias psicológicas muy graves. Aquí en Colombia estamos muy preocupados, el Colegio Colombiano de Psicólogos, del cual yo formo parte, estamos muy preocupados por los problemas de salud mental que se han incrementado en Colombia por distintos factores, la pandemia, el conflicto social que tenemos acá. Y aparte de eso,
una serie de elementos adicionales como la fragmentación de la familia, etcétera, que están generando problemas serios y están incrementando los índices de suicidio y entre los jóvenes, por ejemplo. Entonces, no te puedo dar una respuesta mágica, pero sí exalto la pregunta que has hecho. Y creo que es parte también del ser científico, saber hacer preguntas, y esta me parece una excelente pregunta. Aquí me apareció Muchas un gracias, letrero, maestro. sí, me apareció un letrero que no sé qué significa, pero bueno, ¿sí se ve allá? Sí. ¿Alguien me puede ayudar a entender qué es ese letrero que salió ahí? Bueno, yo le voy a dar que... Ay, no sé qué hice, pero bueno. Ese letrero porque al menos no se visualiza, al menos en la pantalla, al menos acá no. Ok, bueno, Pero Boris, no sé si es algo que hice inestabilidad en conexión, porque por ratitos también me aparece, pero no sé si será ese. bueno, Muy bien. no sé si Boris quieres añadir algo o le damos la palabra a Caterine. Está bien, démosle la palabra a Katherine. Muy bien. Bueno, Caterine. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, Te se lo escuchamos escucha. perfecto. Ok. Primero que todo, quiero agradecerles porque nos han impartido una excelente ponencia a ambos maestros. Bueno, qué decir, es poco lo que tengo que decir, nomás agradecer primeramente y segundo, comentar un poco acerca del impacto que ha tenido las dos ponencias, ¿verdad? Comenzando por la del licenciado Boris y segundo, cerrando con la del licenciado Mauricio, que ahí me quiero detener un poco porque me identifico bastante con el enfoque de Colbert. Realmente no había tenido la oportunidad de ahondar bastante en el enfoque de él, ¿verdad? Directamente. Y escuchando al maestro, me hacía bastante entender algunos puntos de la actualidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños, adolescentes, y muchos factores se ven como relacionados en el tipo de moral que manejan sus padres y sus cuidadores, y cómo este viene a afectar en la manera de pensar y de desarrollarse de los chicos, de los niños y adolescentes en sus diferentes etapas. Y entonces me quedaba también en la vida de adulto. Tuve también la experiencia de haber recibido, digamos, una moral un poco condicionada cuando era pequeña también, en la forma que se me educó y con bastantes mitos y con bastantes, eso sería la palabra, una moral condicionada, lo cual a mí personalmente me dio un poco de dificultad en entender muchas cosas. Y a medida pues fui creciendo y comprendiendo mejor las cosas y teniendo la oportunidad de conocer los diferentes enfoques ya en nuestra carrera, eh, eso me ha enriquecido bastante el proceso de formación y me hace proyectarme a querer conocer muchísimo más acerca de los enfoques y la postura que cada uno de ellos manejaba, porque hoy en día también he podido notar algunos profesionales cómo esto les da una dificultad cuando sí aplican un poco la forma en que han concebido la moral y esto lo llevan a lo profesional. Eh, y esto ha sido un poco complicado y entonces me surge el reto a mí como estudiante de la carrera de darle el mayor interés y la importancia, incluso preocuparme o ocuparme de esa introspección que pocas veces hacemos acerca de cómo concebimos las cosas y si nuestro enfoque está, digamos, equilibrado o si debemos ir, digamos, allá a la infancia y a la forma como concebimos ciertas cosas y cómo las estamos manejando en la actualidad. Nomás quería compartir con ustedes este enriquecedor conocimiento que he adquirido y pues no me quería quedar sin darle la importancia y hacérselo saber. Gracias. Muchas gracias, Caterine. Boris, tienes el micrófono cerrado. Gracias, gracias. Muchas gracias, Katherine, por compartirnos de verdad esta experiencia. La verdad que también esta es una invitación a la reflexión, también a que todavía existe mucho trabajo por parte de todos, quizás, como docentes, como alumnos, de irnos comprometiendo más con todo esto, porque de pronto acá se han hecho como que un bosquejo bastante general,
pero dentro de esto todavía hay muchas cosas que llegan a ser incluso hasta más complejas. Entonces, imagínense ahorita, hemos llegado a esa capacidad de análisis y les felicito por eso, y quizás esa es una de las principales motivaciones, como decía nuestro maestro también, de llegar a ser capaces de encontrar esas respuestas que pregunta de Cristian bien compleja también, ¿verdad? Y de verdad nos deja cuestionar todavía muchos procesos de lo que incluso hoy en día se está haciendo como procesos psicoterapéuticos, además, si lo tenemos que ver desde ese punto de vista también, porque a veces como que en medio nos perdemos también, pero es muy buen punto de reflexión. Muchas gracias, Catherine. David, creo que tiene su mano levantada también, David. Bueno, buenas tardes, licenciado Boris y el licenciado de Colombia. Pues a mí me suena mucho con respecto a los estadios de la modalidad de Colbert, ya que pues a la larga nos damos cuenta que el primer estadio se habían enfocado como, por decirlo así, en la primera infancia, en los niños, de que los padres pues quieren imponer las reglas del hogar, ¿verdad? Y entonces, y de no obedecerse a esas reglas, obviamente va a haber un castigo. Entonces, lo mencionaba ahí el licenciado de Colombia de que pues esto va a tener unas consecuencias y a la reflexión que quiero llegar yo es de que muchas veces esto se sigue repitiendo durante la vida porque va, por ejemplo, cuando nosotros ya estamos en la edad de adultos, nos damos cuenta que siempre nuestra sociedad nos van a regir reglas y nos van a regir algo que tenemos que llevar de acuerdo para tener, como por decirlo así, este, para mantener el orden y la convivencia dentro de las comunidades. Entonces, nos damos cuenta de que no hay un cambio, digamos, tan diferencial, más que el razonamiento, como lo puede decir Piaget en sus 4 estadios del desarrollo cognitivo, y que nos damos cuenta de que o sea, desarrollamos una manera de razonar diferente. Entonces, esta manera de razonar diferente es la que nos hace, pues, saber de lo que está bien y lo que está mal. Y lo comparo con la moralidad de Colbert, ¿verdad? De que muchas veces, pues, este, si no nos bajamos dentro de esta moralidad, vamos a tener consecuencias y tanto en lo que viene siendo la edad temprana, la edad de la infancia, y como viene siendo la edad de adulto. Entonces, yo creo de que hay una relación siempre hay una relación donde de niño va a tener que tener sus consecuencias, digamos, si su padre le dijo, no, de tal hora a tal hora puedes ver, si te tardas más, no te doy la tablet, ¿no? Y de adulto igual, si usted, digamos, por ejemplo, un ejemplo, tal vez va a sonar fuerte, ¿no? Pero, digamos, alguien que tire la basura en la calle, pues hay algo que lo module y que pueda hacer de que esto pues cambie, y es algo que desde la modalidad, si uno tiene valores morales, pues tiene que obedecer este tipo de reglas y saber de que si no lo hace, pues lo pueden llegar a sancionar. Muchísimas gracias, David. Me parece interesante esa comprensión que tienes del proceso evolutivo del desarrollo. Incluso escuchándote a ti, caigo en cuenta también de que eso aplica para los grupos, para los cursos, para los países, para las iglesias, es decir, para los grupos humanos. Hay grupos que tienen comportamientos verdaderamente infantil a nivel de desarrollo moral. Hay países incluso que tienen un desarrollo infantil que parece que necesitan un tipo de gobierno para gobernar heterónomamente es decir, no sé si me estoy explicando. La cuestión es que esta manera de comprender el desarrollo moral aplica para individuos, aplica para grupos y nos ayuda a entender incluso cuando uno va a dar una conferencia o cuando uno va a dar una clase, es muy importante entender al público al que te estás dirigiendo. Y si tú vas a preparar, por ejemplo, una conferencia, cuando te toque dar conferencias como psicólogo,
tienes que preguntarte a quién le estás hablando y tienes que evaluar el nivel de desarrollo que tienen esas personas para que puedas hacer tu conferencia bien dada. Entonces, fíjate que esto nos sirve como papá para educar a nuestros hijos, pero también nos sirve como profesionales para saber cómo podemos funcionar a nivel grupal. Entonces, esto que estamos viendo acá de Piaget, que nos presentaba Boris, esto que te presenté yo de Kohlberg, esto tiene aplicaciones para la psicología clínica, tiene aplicaciones para la psicología educativa, tiene aplicaciones para la psicología organizacional, tiene aplicaciones en muchos campos de la psicología. Bueno, muchas gracias. José Sixto levantó la mano también. Y después viene Janet y yo les propongo que con Creo Janet... que por aquí está Sixto, José Sixto. Sí, José Sí, Sixto y después Janet. sí, Y, muchas gracias. y como son las No 3 y sé si me 49, yo escuchan. propongo que concluyamos con Janet. José Sixto, ¿te escuchamos? Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Pues un gusto, un honor, ¿verdad? Gracias por compartir tan excelente conocimiento y presentaciones a través de las dos teorías que nos exponen ambos profes, ¿verdad? Profe Mauricio y profe Boris. Eh, pues, ¿qué decirles? Compartir quizás nada más un aporte con lo que mencionaba ahí profe Mauricio, sobre, bueno, estas son teorías, ¿verdad? Que están bien completamente explicadas, pero me llamó mucho lo que usted mencionaba al decir que usted ha experimentado estas teorías con sus hijos, ¿sí? Yo tengo, pues soy papá ahorita de una bebé que tiene apenas 20 días, ¿verdad? Y el licenciado Boris en su presentación hablaba sobre los Oye, estadios, entonces, ¿verdad? José, qué pena que te interrumpa, qué pena que te interrumpa. Felicitaciones, hermano. Si 20 días, usted Muchas está gracias. preparándose. Sí, Muchas gracias. Sí, y bueno, el licenciado Boris hablaba de los estadios de Piaget y hablaba en su primera etapa sensoromotora, ¿verdad? Sensomotora, de cómo el niño va adquiriendo el conocimiento a través de los sentidos, ¿verdad? De los movimientos, de los olores y todo eso. Y hablaba de la subetapa, que es la del primer mes, ¿verdad? Que yo puedo decir que ya he experimentado. Y es que, bueno, como cuidador principal de los niños, de una niña o de un niño, es su madre, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces, ellos se van acostumbrando a sentirle su olor, su voz y todo eso. Entonces, me tocó de que cuidarla a mí, porque pues la mamá tuvo que salir, ¿verdad? Entonces, el mismo escenario, ¿verdad? O sea, el mismo cuarto, el mismo dormitorio, su ropa igual, pero quien había cambiado era el cuidador. Entonces la niña empezó a sentir la diferencia, empezó a oler quizás diferente, qué sé yo, y por ende empezó a llorar. Entonces, me pareció muy interesante lo que usted dijo y es eso, quizás el poder experimentar las teorías que ya están bien explicadas, ¿verdad? Pero experimentarlas ya en la vida real solamente. Excelente, Sixto. Muchas gracias por compartirnos ese valioso aporte también. Muchas gracias. Creo que tenemos a Janet y a Iris también. sí, Janet. Ok, sí. Buenas tardes. Es bastante interesante las dos teorías que los licenciados nos, nos exponen, pero sinceramente yo me identifico más con la teoría de Piaget, pues en la parte donde dice de que los niños aprenden bajo juego. Eso es muy cierto, porque yo me recuerdo cuando estaba pequeña, cuando era una niña, como a eso de los 9, 8 años, a mí me gustaba jugar lo que son rompecabezas, entonces me gustaba como que lograr formar la figurita. Y también en lo de la parte del desarrollo desde el 0 mes de vida en adelante. Yo tengo una niña de 2 meses, casi ya cumple los 3. Este, todo lo que ella va haciendo, yo también lo voy relacionando con la teoría de Piaget,
pues ahora que ya va a cumplir casi los 3 meses, hoy hace más de succionarse el dedo, dice con muchísimo más frecuencia Gus, se pone a reír, reconoce mi olor, pero incluso cuando tengo tareas, mi mamá o mi hermana me ayudan a cuidar a la niña, pero ella hay veces que está insistir, llorar y llorar, que, o sea, quiere estar apegada a mí. Entonces no me toca de otra que estar con ella y haciendo la tarea. Y ella bien tranquilita ahí, como que ella siente la presencia de mamá, como dicen. Y eso sería todo. Excelente, muchas gracias, Janet, muchas gracias. Qué interesante, de verdad. Iris. Buenas tardes. En mi opinión, quisiera hacer como una pequeña reflexión sobre lo aprendido, porque he aprendido bastante. Y quisiera como que reflexionar un poco así sobre las teorías de Piaget y Colbert, ¿no? Siento que nos llevan a profundizar como en lo complejo y la diversidad de lo que es el desarrollo humano, ¿no? Esas teorías son valiosas, también nos recuerdan que el proceso de crecimiento tanto cognitivo y moral es como intrincado y está influenciado por una multitud de factores, tanto culturales, sociales y personales. Ahora, desde la perspectiva de Piaget, podemos ver cómo los niños son como, no solo son receptores pasivos de información, sino que ellos van construyendo este conocimiento. Y este enfoque resalta lo que es la importancia de interactuar y la experiencia en el aprendizaje, ¿no? Mostrándonos que el desarrollo cognitivo no es como un proceso lineal, sino que es como un viaje lleno de descubrimientos y desafíos. Y por otro lado, en lo que opino sobre la teoría de Colbert es que nos invita a considerar cómo las personas desarrollan su comprensión moral a lo largo de la vida. La noción de que las personas pueden progresar a través de diferentes etapas morales y nos muestra que la moralidad no es estática, sino algo dinámico y que está en constante evolución. Y como último punto, esas teorías nos instan a adoptar como un enfoque más holístico y comprensivo hacia el desarrollo humano, y que considerar esas perspectivas de Piaget y Colbert junto a otras teorías, claros y enfoques, podemos como obtener una comprensión un poco más completa y enriquecedora de la complejidad de lo que es el ser humano. Y como siento que como maestros, cuidadores, estudiantes, podemos estar mejor equipados para apoyar el crecimiento y el desarrollo de personas en su viaje, ¿no? Así que sí, eso. Muchísimas gracias por tus palabras. Creo que son oportunísimas para hacer el cierre. Creo que hemos cumplido con el propósito que teníamos. De verdad, las preguntas estuvieron geniales, nos ayudan a recoger ideas fundamentales. Boris, muchísimas gracias de parte de la doctora Vanessa Romero, que es la directora de nuestro programa de psicología. Les damos las gracias por este encuentro que hemos tenido. Y también lo mismo para la licenciada Reina Romero, y aclaro que no son familia, ni Vanessa y Reina no son familia, tienen el mismo apellido, pero no son familia. Y a Reina también estamos muy agradecidos por este vínculo que se ha ido construyendo poco a poco. Vamos a tener otros encuentros. Estamos construyendo un encuentro muy interesante. Vamos a ver si lo podemos hacer en noviembre. Ya les pasaremos la información. Y bueno, muchísimas gracias, Boris. Bueno, de igual forma, muy agradecido por la invitación. Agradezco a todos que han estado muy activos participando con estas reflexiones. De verdad que me doy por satisfecho porque también uno aprende también de lo que ustedes nos comparten, de lo que también nos dicen. Y creo que ahí se cumple en práctica la teoría también de Piaget, que estos conocimientos nos sirven para adoptar de otros que anteriormente no teníamos y que también nos ponemos de manifiesto. Así que hemos aprendido. Maestro Mauricio, de verdad, un placer haber compartido con usted. Gracias por esa excelente presentación que nos ha compartido con relación al desarrollo moral de Colbert. Excelente, de verdad. Y pues un placer haber estado con todos sus alumnos también, que sin duda un honor que le tengan como maestro. Así que
Vengan Nos a vamos a despedirse, conocer vengan, entonces por ahí. sí. Ya vienen a despedirse porque como no tenemos la cámara que teníamos La ahorita, cámara, vengan y excelente. pongan la Así cara, que, por favor, vengan, vamos a despedirnos acá. de Eso, ahí acuerdo, está, así que ahí están, aquí está. excelente. Tienen un maestro excelente, así que de verdad un placer. A mis estudiantes también los felicito porque son muy activos, muy participativos y ahí están siempre desarrollando todo el potencial que tienen. Así que de verdad, pues, muchas gracias y de verdad un placer nuevamente. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la Excelente, próxima. la tarde 59 minutos. ¡Qué puntualidad! Muchas gracias. Lo logramos. Señor. Bueno, pues Hasta feliz luego. tarde. Muchas gracias.